hoy vamos a presentar un microorganismo que se llama neocardia. Mi grupo está conformado por mi persona Ana María Henao, por Ana María Sarmiento y Samuel López. La neocardia es un bacilo gram positivo aerobio que se puede encontrar en suelos ricos en materia orgánica. Ellos lo que hacen es formar unas micelas o unas hifas en los tejidos de los cultivos. Estas infecciones se transmiten normalmente a los seres humanos mediante inhalación o por heridas en piel y en mucosas. Y en algunos casos muy extraños también por ingesta de comidas contaminadas. La enfermedad que causa es la nocardiosis, que es una enfermedad que afecta en un 75% los pulmones y en un 25% el sistema nervioso central, al diseminarse por sangre. Los factores de virulencia de esta bacteria son principalmente proteínas que tienen en su superficie que les permiten adherirse al endotelio y a los macrófagos. Y también cuentan con polisacáridos capsulares que los protegen de las fagocitosis. Esta bacteria ataca principalmente a pacientes inmunosuprimidos. Es un patógeno oportunista. Manifestaciones clínicas. Entonces pueden manifestarse de forma localizada o sistémica y puede causar infección pulmonar cutánea por incubación directa, o sea, puede manifestarse de forma directa por algún objeto contaminado, una mordedura o una picadura de un animal infectado, una lesión con un objeto sucio o contaminado. Y sistémica, que afectaría a los órganos como el cerebro. Entonces, los síntomas en infección pulmonar, los más comunes serían una tos persistente, un dolor torácico, dificultad respiratoria, fiebre, pérdida de peso y formación de absceso pulmonar. Los síntomas en infecciones cutáneas serían entonces abscesos subcutáneos, nódulos dolorosos y úlceras. Y los síntomas en diseminación sistémica que afectan pues el cerebro y otros órganos serían una cefalea, dolor de cabeza, convulsiones, alteración del estado mental, focalización neurológica por abscesos. Listo, entonces acá tenemos un casito clínico de la nocardiosis. Tenemos un paciente de 45 años, reservamos el nombre, el motivo de consulta del paciente, entonces nos llegó por tos productiva, una fiebre intermitente, dice que ha perdido un peso más aproximadamente de 5 kilogramos en un solo mes y tiene una disnea progresiva. Como antecedentes, el paciente es trasplantado hace aproximadamente 2 años, por medicamentos es un paciente inmunosuprimido y en la exploración física eh, tiene una temperatura de 38.5, una frecuencia de 100, una frecuencia respiratoria de 24 y una saturación de 92. Cuando se hace la auscultación, se escuchan ruidos respiratorios disminuidos con unas crepitaciones, un poco sonidos turbulentos, y se manda a radiografía, una placa radiográfica. Se pueden ver más o menos unos infiltrados nodulares bilaterales con cavitación en lóbulos superiores, pero como complemento se manda a hacer una tomografía y en la parte de la tomografía ya sí podemos ver que hay accesos múltiples en ambos pulmones. En el campo del laboratorio nos dan información de una leucocitosis con neutrofilia, una elevación de la PCR. Se le hizo también cultivo por biopsia, por el conjunto, y se identifica neocardia. Como diagnóstico se le da entonces neocardiosis pulmonar secundaria y asociada a la inmunosupresión post-trasplante renal.
Entonces, antibióticos que se le dieron a este paciente fue la trimetoprim sulfametazol y se le acomoda a su peso. Em, Otras alternativas de tratamiento también vamos a ver la amicacina. En la otra diapositiva la compañera nos los va a explicar un poquito más qué medicamentos se deben de dar. Y en duración, por ejemplo, en forma localizada, se debe dar de 6 a 12 meses. Y cuando ya llega a la parte de afectación cerebral, se le debe dar mayor a 12 meses y se debe monitorear después de ello también. Entonces, como interpretación del laboratorio, el laboratorio nos muestra unos leucocitos totales elevados. Esto es como respuesta a la infección y proinflamación. Neutrófilos también aumentados. La proteína C reactiva, la PCR, también elevada. La velocidad de segmentación globular también está elevada, un poco elevada. Y una de las partes más importantes es el cultivo que hicimos con el Spuctus, salió positivo para nocardia, para nocardia. Con eso fue que se dio el diagnóstico de nocardiosis. Entonces, por último, tenemos entonces el tratamiento que puede ser prolongado y requiere de un antibiótico específico debido pues como a la resistencia que puede presentar a muchos fármacos. La elección y duración depende de factores de gravedad como la infección, el estado inmunológico del paciente y los órganos que se verían pues como afectados en este. Tenemos en primera línea el trimetoprim sulfametoxazol y como otras alternativas en caso tal de que presenten resistencia a ese medicamento o intolerancia a ese, entonces se le podría administrar amicacina, imipenem y ceftriaxona. Esos serían como los antibióticos que se le pueden administrar en caso tal de presentar pues como resistencia o intolerancia al trimetoprim. Muchas gracias por escucharnos. Este es nuestro caso de neocardis y damos por terminado el tema con nuestro caso clínico también.